A partir del siglo XX en Europa surgieron regímenes totalitarios como el fascismo y el nazismo, los cuales desempeñaron un papel central durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque eran distintos en sus fundamentos, ambos tenían características comunes. Entre estas estaba el uso de la psicología y la cultura de masas para captar a la población, movilizarla y controlarla. Hoy en día, si bien estos totalitarismos no están presentes en la misma magnitud que se dieron en ese periodo, se puede evidenciar la persistencia de algunos rasgos que dejaron estos regímenes en la política actual. El fascismo y el nazismo no llegaron al poder solo mediante el uso de la fuerza o las estrategias de sus líderes. Para que llegaran al poder fue fundamental el apoyo de las masas. Esto se da en un contexto de crisis, miedo colectivo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Utilizaron el malestar de la sociedad para llegar a la misma con sus discursos políticos. Por medios como la utilización de símbolos, la propaganda, discursos que apelaban a lo emocional, la creación de enemigos internos y la construcción de un otro, lograron captar la atención de la mayor parte de la población que no solo aceptaron el régimen, sino que lo consideraban una salida correcta frente a la situación de crisis para terminar apoyándolo. Este fenómeno no quedó solo en el siglo XX. Hoy los discursos de odio, la promesa de la restauración de orden, la manipulación de la sociedad a través de campañas que inducen al miedo, el culto a una figura fuerte siguen siendo vigentes en distintas partes del mundo. En esto, las redes sociales y el mundo digital de la actualidad desempeñan un papel fundamental en el entorno de este tipo de discursos. A continuación, haremos un análisis de cómo se construyó a principios del siglo XX la llegada de estos regímenes totalitarios, cómo siguieron el apoyo de la sociedad y por qué es de suma importancia reconocer los rasgos y herencias que dejaron y que siguen vigentes. Para comenzar, vamos a empezar hablando de lo que fue el fascismo. Como se mencionó anteriormente, el fascismo, según Paxton, no es solo una ideología ni un programa político, sino un programa histórico y político. Una de sus principales características es que logró conseguir el apoyo de la población a través del uso de la psicología y lo sentimental. Como el autor sostiene que el fascismo no fue impuesto desde arriba, sino que consiguió captar a la sociedad a través de emociones. El objetivo era causar entusiasmo, no obediencia. De esta forma, el fascismo no se entiende solo por sus ideas, sino por sus acciones y por la forma en que movilizan a la sociedad. El movimiento de Mussolini no se halla limitado al nacionalismo y a los ataques de la propiedad. Se caracteriza claramente por la predisposición a la acción violenta, el anti-intelectualismo, el rechazo de las soluciones de compromiso y el desprecio a la sociedad establecida que caracterizaban a los tres grupos que componía el grueso de sus primeros seguidores. Veteranos de guerra desmovilizados, sindicalistas partidarios de la guerra e intelectuales futuristas. El nazismo o nacionalsocialismo, por otro lado, fue una ideología que culmina en el establecimiento de un régimen totalitario en Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Fue un régimen de carácter antisemita, antidemocrático, anticomunista y ultranacionalista. Entre sus principios promovía la superioridad de la llamada raza aria y el culto al líder o Führer. Existía un control total por parte del Estado alemán hacia la población y una concepción imperialista que se observa en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, junto con el racismo que llevó a la persecución y asesinato de millones de personas. Otros 6 años más tarde, Hitler había precipitado a Europa en una guerra que acabaría afectando a gran parte del mundo. Antes de que terminase, la humanidad había sufrido no solo las atrocidades habituales de la guerra, elevadas a una escala sin precedentes por la tecnología y la pasión, sino también a un intento de extinguir a través de una matanza industrializada a todo un pueblo, su cultura e incluso su memoria. Kerchal, con una cita de George Orwell, hace referencia a lo vivido en Europa a partir de los años 30. Habla de la desesperanza en la población y la evidencia de crueldad y odio. A partir de esto se realizará una comparación del fascismo y el nazismo, los cuales compartieron características que les permitieron adquirir legitimación en Europa, aceptación por parte de las masas y mantener un poder fuerte, de carácter totalitario que marcó un antes y un después de la historia.
Ambos supieron cómo ocupar los momentos de crisis tanto económicas como sociales para expandir su poder y legitimizarlo como una vía posible para superar las crisis, restaurar el orden y devolver cierta esperanza al pueblo, una esperanza que se ve muy tergiversada. Aunque ambos movimientos presentaron oposiciones, también lograron de manera significativa obtener una validación social donde eran apoyados por parte de la población. Basándonos en el texto de Paxton, el fascismo funcionó porque las personas comunes no se opusieron. La educación también fue una herramienta fundamental para la legitimación. No se seguían las normas comunes de educación, sino más bien se enseñaba en base al apoyo del movimiento. Era una manera de adoctrinamiento con la que se quería inculcar a toda costa los valores del régimen, presentando lo que es bueno y lo que es malo. Se idolatraba al líder y se presentaba como el régimen puede ser una salida positiva frente a las crisis. Esto era algo que se enseñaba en escuelas juveniles, donde se pensaba moldear a una sociedad en base al culto, al líder y al régimen. La propaganda también fue un elemento crucial. Los afiches, las radios, las películas y los libros ayudaron a difundir las ideas de estos movimientos. Presentaban una realidad alterada que ponía a la población en contra del otro, un rival, y justificaba la guerra y el papel de la nación en ese conflicto. Construían al líder como un salvador y el pueblo debía de unirse al líder por una buena causa. Por último, otra característica en común que tenían estos dos movimientos fue una construcción de un odio por el otro, judíos, comunistas y un distinto externo al régimen. En el fascismo se apuntó a sectores que podían desafiar un orden, y esta idea fue importante para justificar la violencia. La idea de que el otro está mal y viene a romper con algo establecido es retratado como un enemigo donde el odio legitimaba la violencia. Por otro lado, en el nazismo alemán fue evidente el intento de eliminar al pueblo judío al que apuntaban como inferior, además de perseguir a comunistas, homosexuales, entre otros grupos. En el mundo actual, aún es posible identificar ciertos rasgos y características que dejaron ambos regímenes. No en la misma magnitud, pero sobre todo en los últimos años es evidente la emergencia o el resurgimiento de discursos políticos que apelan al miedo, al nacionalismo, a la desconfianza o rechazo hacia un otro, extranjero o inmigrante, partidos políticos extremistas, etc. Un ejemplo de esto puede ser el caso de Donald Trump en Estados Unidos, quien promueve un discurso nacionalista que induce a un rechazo hacia el otro, hacia el extranjero, el inmigrante latinoamericano o incluso de todas partes del mundo, refiriéndose a su entrada al país como una inundación de criminales. Lo anterior también se puede evidenciar, aunque no en la misma magnitud, en el caso de Chile, en dichos de candidatos presidenciales como José Antonio Kast y Johannes Kaiser, quienes apelan a la seguridad criminalizando al inmigrante, especialmente con el caso de la llegada de inmigrantes venezolanos. Por otra parte, se puede establecer también una relación entre lo sucedido con la persecución de la comunidad homosexual durante el régimen nazi y las propuestas de Donald Trump para reducir los derechos de la comunidad transgénero durante su mandato, expresando que solo habrá dos géneros. Por otro lado, actualmente las redes sociales cumplen un rol fundamental en la difusión de la política y se ha utilizado como herramienta de propaganda de los discursos políticos. Este medio se ha usado muchas veces para generar desinformación, noticias falsas y apelaciones al miedo. Esto último se evidencia en el miedo al comunismo que surge a principios del siglo XX, pero que sigue latente. Chile es un ejemplo de esto, utilizado por sectores como la derecha y ultraderecha en campañas que querían dar a entender que con gobiernos de izquierda Chile llegaría a una situación como la de Venezuela o Cuba, lo que evidencia claramente una manipulación emocional utilizando el miedo para que gobiernos de izquierda no lleguen o se mantengan en el poder. Por lo tanto, es posible afirmar la idea de que estos movimientos perduraron en el tiempo no solo por los líderes, sino por el apoyo de las masas hacia ellos. En esto, lo emocional juega un rol central, donde independiente de ser miedo o admiración, se sigue al líder. Además, como ambos modelos se presentaron como una supuesta respuesta a la crisis, existe un juego con lo emocional también, apelando a la esperanza. Los grandes líderes sabían cómo manejar a una sociedad para conseguir credibilidad en ellos y en la supuesta mejora. Como ya ha sido evidente, no hay mejoras cuando se están vulnerando los derechos de las personas. Por ende, esta idea de salvación no fue más que un engaño para poder conseguir el poder.
Estos modelos crearon ideales que siguen presentes hasta el día de hoy. Es lamentable que después de tanto tiempo no se hayan eliminado e incluso personas sigan fomentándolo, aceptándolo y repitiéndolo. Sin embargo, es posible decir que se ha avanzado en cuanto a la normalización que se tenía antes sobre estos modelos, en un momento en el que se justificaban y se legitimaban por parte de la población. Hoy en día es posible establecer que ya no existe una visión de estos regímenes como normales y válidos, todo lo contrario. Aunque aún quedan rastros de lo que fue, cada día se puede avanzar para eliminar las herencias que dejaron estos regímenes en la sociedad.